Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí te lo explica. El día de hoy vamos a hablar sobre los aguinaldos y para eso tengo como invitado al abogado Rolando Soto, que el día de hoy nos va a ayudar a resolver estas preguntas. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, unas mañanas muy frías, pero muy contentos por recibir aguinaldos. Sí, ya, gracias a Dios, ya llegó el momento de pagar nuestras deudas con los aguinaldos. Pues todo el año esperándolo, justo y muy equitativo, recibirlo en tiempo y forma, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y para eso, me gustaría que iniciáramos con ¿qué es un aguinaldo? Mira, el aguinaldo es una percepción o una prestación a la que todas y todos los trabajadores, sin excepción del rubro, siempre y cuando el trabajo sea lícito o que esté previsto ya por nuestras normas, tenemos derecho, ¿no? Ok. Sin excepción alguna. El aguinaldo es una prestación que no se nos puede quitar y que pues debe de cumplirse con el pago en tiempo y forma. ¿Y cuánto me deben de dar de aguinaldo en una empresa? Mira, el aguinaldo se calcula o tiene la base a partir del año que tienes trabajando en la empresa, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el primer año son 15 días lo que te corresponde de aguinaldo y a partir de ahí, o sea, lo mínimo son esos 15 días, ¿no? Ok. Porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Hay supuestos en donde el aguinaldo varía muchísimo o se eleva muchísimo, pero eso es ya una atribución que tiene directamente el patrón con sus trabajadores. Y por ejemplo, entonces si yo tengo un mes trabajando, no me llega aguinaldo. No, sí te llega aguinaldo, pero te llega en la Ok. proporción que tienes trabajando. Es decir, si tú tienes el año, pues son los 15 días, ¿no? Ujú. Pero si tienes 6 meses, que es la mitad, pues serían el proporcional, son los 7.5 días lo que te corresponde. Si Ok. tienes el mes, pues habría que hacer la cuenta para que te puedan determinar cuál es el porcentaje que te corresponde. Y todo aquel aguinaldo que rebase el porcentaje del salario mínimo es sujeto a impuestos también. Ah, ok, eso es importante. Sí, 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 claro. Porque tal vez pueden ver en su talón en donde viene, o sea, como tal la Ujú. nómina, ¿no? Sí. Pero aparte viene el concepto del aguinaldo y ves que, pues si es un aguinaldo bastante generoso, pues ya ves Sí. que está grabado de impuestos. Pues también es atribuible la manifestación o el pago del impuesto que Y corresponde. ahí yo no puedo hacer nada Eh, no, porque está determinado por por tus ley. ingresos totalmente. Si Ah, ok. tuvieras un ingreso menor o al rango del salario mínimo que se pueda reflejar directamente en el aguinaldo, pues ahí posiblemente quedarías exento de pagar impuestos, ¿no? Pero si no es el caso, pues sí estás obligado a pagarlos. Jule, no, pues ahí sí, ni modo ni qué hacerle, ¿verdad? No tenemos No, opción. no tenemos opción. ¿Y hasta qué fecha tiene límite mi jefe para darme mi aguinaldo? Mira, es normal y es bastante común, por ejemplo, para el caso del Buen Fin, ¿no? Ujú. Que los patrones puedan adelantar cierta parte del aguinaldo o que te digan, pues, ¿sabes qué? Te lo voy a pagar en 3 exhibiciones o en 2 exhibiciones, ¿no? Entonces, eso es un beneficio que afecta directamente al trabajador, pero también al patrón, porque pues no descuenta o no paga directamente el monto en Completo. una sola exhibición, pero no debe de exceder, si no me equivoco, el 20 de diciembre para hacer el pago completo del aguinaldo. Y si yo no quiero que me den mi aguinaldo en noviembre, puedo decirle yo no lo quiero. O ya. Pues no hay ningún problema, digo, la verdad es que es una cuestión de administración, siempre y cuando no rebase el día 20 de diciembre, no hay ningún problema por ello. Y si rebasa de ese día, ¿qué sucede? Ah, bueno, ahí ya hay multas o hay supuestos en los que el patrón puede incurrir en irregularidades, llamémosle así, y pues hay multas previstas para el patrón que incumpla. Y yo como trabajador, ¿a dónde tengo que acudir para quejarme de que no me han dado mi aguinaldo? Híjole, pues primero que nada, échenme un fonazo o escríbanme ahí en redes, pero yo siempre abogo por el tema de la conciliación. Siempre es, y además es una de las etapas del proceso laboral, ¿no? Entonces, lo ideal es que se acerquen con su abogado de confianza o su abogada de confianza y en el caso en donde no hay una conciliación, pues ir directamente a las juntas de conciliación y arbitraje, que son donde se resuelven los asuntos jurídicos del índole laboral.
¿Y me pueden dar más del monto que me habían dado si yo gano este proceso? Pues dependerá de la resolución. Ok. Posiblemente hay una pena y hay alguna especie de compensación. Dependerá del litigio y de las habilidades del abogado Ujú. para poder obtener la mayor cantidad de beneficios al trabajador. ¿Y una persona que está jubilada también tiene derecho a un aguinaldo? Eh, Hay supuestos en el que pudiera encuadrarse, pero la teoría nos dice que no. O sea, una persona, perdóname, eh, una persona ya pensionada pues recibe su pensión pues Ujú. normalmente y ya establecida, ¿no? Pero yo me he encontrado situaciones de personas trabajadores que en sus aportaciones o en sus pagos anuales sí viene un apoyo que está considerado como aguinaldo. También, insisto, hay que revisar cada caso en particular, pero la ley sí establece que a toda persona trabajadora le corresponde el aguinaldo. Y a una persona que presta sus servicios, a esa no le corresponde aguinaldo. Pues, ¿qué te digo? No, pues es que mira, cuando eres trabajador independiente, pues no hay un patrón de por medio, ¿no? O sea, tú mismo vas buscando los medios, las formas, pues para poder ir a hacerte tus negocios, para poder ir adquiriendo, eh, pues tus apoyos, tú mismo te vas programando para el cierre de año de cuándo puedes tener o no ingresos, ¿no? Pero, pues como no hay un patrón como tal, pues no hay alguien que tenga que cubrirte esa prestación. En ese supuesto, cuando somos trabajadores independientes, me incluyo, pues no tenemos esta prestación. ¿Y qué pasa cuando me corren antes de tiempo? O sea, antes de que den los aguinaldos. Ya Uy, no. esta es buenísima, porque te corresponde también el proporcional de aguinaldo. No, Ah, no sé si te ha tocado o en la audiencia les ha tocado ajá. que, pues, ya terminaste una relación de trabajo, ¿no? Entonces viene tu finiquito o tu liquidación, dependiendo de cómo hayas terminado la relación, Ujú. y en el desglose de los artículos o de los conceptos que vienen en tu talón, pues viene una parte proporcional del aguinaldo. ¿Sí? Ok. Entonces, sí te corresponde, obviamente, pues es la parte proporcional, pero debe de estar cubierta también. O me he encontrado también supuestos en donde, pues, terminaron la relación laboral en el mes de, ¿qué será? Como junio o julio, Ajá. y para diciembre les hablan de, oye, pues, te toca tu parte proporcional del aguinaldo, pero también es un tema de estar muy al pendiente, de revisar bien cómo es que te liquidan o te finiquitan, y pues estar al pendiente de lo que te corresponde como Pero sí trabajador. o sí me lo tienen que dar. Sí, claro, o sea, no hay supuestos en donde el patrón esté exento de cubrir el aguinaldo. Ok. Porque hay muchas personas que a lo mejor no sabían esto y se salen de su trabajo normal y después se Sí, claro, enteran que sí que les tenían derecho corresponde el y ya no aguinaldo. pueden reclamarlo después. Sí, sí, claro, o sea, si no te lo cubrieron en el momento y en el plazo en el que te lo debieron haber cubierto, pues ahí sí puedes hacerlo directamente a través de tu abogado o acudir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ujú. Muy, muy normalmente tienen ahí a personas pues de base que te pueden ayudar y asesorar, pero desde mi recomendación sí es consulten primero con su abogado Sí. antes de acudir Para directamente. que también te hagan caso, ya que vas con tu Pues abogado. mira, es un tema, un punto y aparte con el tema de la burocracia, pero lo recomendable es que vayan con su abogado. Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo estoy faltando a mi trabajo, me vale y falto a mi trabajo, y y llegan los aguinaldos? ¿Me pueden descontar de mi aguinaldo los días que falté? No, no te los pueden descontar. Tal vez de tu nómina sí, o Ajá, sea, porque pues es un tema de cubrir con tu semana laboral, ¿no? Pero del aguinaldo no. Del aguinaldo es tiempo de trabajo previsto y tiempo de trabajo pagado. y No, me, no hay opción. y me lo pueden dar en especie. O sea que, por ejemplo, yo trabajo en Soriana o en un mercado, para no decir nombres. Y me dicen, te voy a pagar tu aguinaldo, pero te puedes llevar cierta fruta, por ejemplo, o cierta mercancía. ¿Sí es correcto eso? No, esos tiempos ya pasaron. Ya no se utiliza pues, oye, te voy a pagar como en las haciendas, ¿no? De antes, que Sí. te pagaban con tal parte de la cosecha, o te daban un costalito de frijol, un costalito de maíz, etcétera. La prestación debe de ser de forma económica y el trabajador o la trabajadora tendrá absoluta y total libertad sobre qué hacer con su dinero. Porque al final Ok. de cuentas, imagínate que todo el año te la pasas trabajando y tienes mentalizado que con tu aguinaldo te vas a ir de vacaciones y vas a apartar tal viaje, ¿no? Y resulta que en lugar de que te den tu dinero,
pues te dan una despensa o cosas por el estilo, que no está mal, ojo, Ajá. o sea, no lo reclamo, No. pero pues lo ideal es que, o lo que debe de ser es que te den tu prestación de forma económica. Y Eso sí, sí, o sea, a través de tu tarjeta, cheque, efectivo, o sea, como consideres. ok. Pero de que te lo deben dar de forma, en dinero, pues es lo ideal. Y si se niegan a hacerlo así, ¿a dónde acudo? Nuevamente, Conciliación. conciliación, hay que traer, o hay que llevar directamente el caso con nuestro abogado, pero ahí es donde entramos en el supuesto en donde el patrón puede ser acreedor a multas, pues, por no cubrir con una obligación que le corresponde a él, pero que además es un derecho del trabajador, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ok. ¿Y qué pasa cuando no me dan mi aguinaldo? Lo mismo, hay que demandar, bueno, no hay que demandar, porque ya no es el tema de la demanda directa, o sea, hay que hacer valer nuestros derechos, o sea, como trabajadores, y es, a ver, lo más sencillo es ir directamente con la de recursos humanos, con la contadora o con el patrón y decirle, pues, ¿qué está pasando con mi dinero, no? O bueno, con mi aguinaldo o con mi derecho de recibir ese aguinaldo. Porque tal vez puede, no, o sea, no quiero decir que todas las empresas estén en ese supuesto, pero pues hay un tema de un problema económico, de que el patrón requiere una especie de auxilio por parte de los trabajadores. Pero todo eso se platica y se habla. Si los trabajadores están de acuerdo, adelante, pero si no, el patrón está obligado a cubrirlo. Muy bien, pues es que sí es importante porque yo conozco una situación de una Ajá. persona en la que, Esas preguntitas que no generan honorarios, muy bien. en la que me estaba comentando que en su trabajo le dijeron que le iban a dar su aguinaldo hasta enero. Entonces, como trabaja también para el gobierno, Ajá. que Uf. supuestamente iban a dar su aguinaldo hasta enero. Entonces, en este caso, ¿qué puede hacer? Mira, ¿Esperar o qué? yo ahí lo que veo es que es un tema de mala administración del recurso. Porque si lo van a pasar hasta enero, significa que ya se quedaron sin dinero, evidentemente, o lo destinaron para otras cosas, no quiero decir en qué. Pero es eso, a ver, y el gobierno funciona así. Todo lo que vas a gastar en el año está previsto desde el año anterior. Por Ujú. ejemplo, ahorita el presupuesto de egresos de la federación se está discutiendo ahorita el del próximo año, ¿no? Entonces, es imposible que el gobierno no tenga esa partida para destinar al pago de aguinaldos. Puedo entender que hay recortes y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas es una obligación para sus trabajadores, porque trabajen para el gobierno o no, es un derecho y lo tienen Sí. que tener garantizado. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que, pues evidentemente, como es una administración pública, pues van a tratar de llegar a una especie de conciliación. No me preocuparía porque llegara en enero, porque va a haber recurso, pero pues sí es un descontento y yo Sí. creo que pudieran llegar a una buena conciliación en un tema de pues adelantar una parte y no mandarlo todo hasta enero, pero sí es directamente a No, y ver. luego es que aparte, espérate, todavía hay más sobre ese No, trabajo. hombre, pues, ¿qué está haciendo ahí entonces? Resulta que dice que si, por ejemplo, él dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar Ajá, porque no me vas a pagar mi aguinaldo a tiempo y no me estás pagando bien mis horas de trabajo. claro. Resulta que si lo corren o él se sale, más bien, ya no le van a dar nada. No. Y ahí sí le paso mi número, te paso mi número para que le digas que se ponga en contacto conmigo. Es directamente un tema que se tiene que resolver en las juntas de conciliación y arbitraje. No hay opción para no obtener tu aguinaldo, tu finiquito o tu liquidación. Son derechos a los que tenemos nosotros los trabajadores. No es ningún supuesto en el que no te vayan a dar tu aguinaldo o tu liquidación. Sí, pues es por O ley, tal ¿no? vez sí, pero son muy específicos y no creo que tu amigo o tu amiga encuadre en uno de esos. Y, por ejemplo, en este caso, si se van a conciliación, el proceso como cuánto tardaría. Varía totalmente. Ok. O sea, hay casos en los que se resuelven, es que también depende mucho de la voluntad y disposición de las partes. Es decir, si el trabajador quiere algo en específico y sabe qué es y el patrón está dispuesto a concederlo, es un proceso muy rápido. Desde la parte de la conciliación, o sea, puede resolverlo. Pero hay supuestos en donde los juicios llegan a tardarse años y años y años y no encontrar una solución. Uy. Sí, o sea, no hay un plazo ni un tiempo en específico en el que te puedan decir, pues este asunto lo podemos terminar en tal cosa.
O pudiera haber supuestos en donde por la práctica, pues sabes cuánto menos puede tardarse un asunto, ¿no? Pero nada está dicho. Puede que a mitad del asunto suceda algo extraordinario o algo que no tenías previsto y pues ya se alargó más tiempo. Varía totalmente. También tendrían que valorar si vale la pena el dinero que le van a dar o no. Sí, a ver, al final de cuentas estás luchando por una prestación que te corresponde, ¿no? Entonces, si ya tomaste una decisión de iniciar un proceso judicial y no aceptar una Mantenerte, ¿verdad? conciliación, pues a ver, supongo que te conviene, ¿no? Y que además, pues es un tema de exigir lo que te corresponde como trabajador, no solamente por el tema económico, sino por la exigencia que De tu implica derecho. que estés luchando por tus derechos. Sí, para que tomen en Sí, cuenta, claro. porque hay muchas personas que a lo mejor están pasando por lo mismo, ¿verdad? Entonces, que se pongan listos. Bastante, bastante listos. Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar sobre el ISPT. ISPT, sí, el impuesto, benditos Ajá, el impuestos. impuesto. ¿Qué es el ISPT? Mira, me gustaría iniciar por el comienzo, por Sí. así decirlo. Los impuestos son todas estas cargas económicas que nos impone el Estado llamémosle federación, nivel estatal o municipios, ¿no? Porque en los tres niveles pagamos impuestos. Ujú. Entonces, los imponen y de esta forma, pues ellos recaudan dinero pues para poder administrarlo y de que lo mandamos para el tema educativo, lo mandamos para el tema de salud, para pagar aguinaldos, justamente es lo que te decía de cómo está todo Sí. presupuestado, pero a partir de esa recepción o de esa recepción económica que hace el Estado, pues es donde distribuye, ¿no? Ujú. Hay muchos y muy variados impuestos, el ISR, el ISPT, el IVA, el IEPS, por ejemplo, que también son muy diversos y que cada uno aplica cosas muy específicas. El Ok. impuesto sobre el producto del trabajo es este impuesto que es aplicable al trabajador, que no hay excusa para que te lo puedan aplicar cuando eres un trabajador, o sea, que tienes a tu patrón, etcétera. Pero también entra el supuesto del ISR, que es como el mismo, Ujú. pero para el caso de los trabajadores independientes. Uno es el producto del trabajo y el otro es la rentabilidad que tienen tus acciones que se encuadran en un supuesto laboral, pues. Por ejemplo, si yo genero trabajo, tengo una empresa y genero el trabajo, ¿a mí me van a quitar el ISPT? No, No. tú estarías obligada a cobrar ese ISPT. Ah, ok. Porque a ver, el impuesto es atribuible a los trabajadores, ¿no? Ajá. ¿Y quién lo administra? La Secretaría de Hacienda. Pero ¿quién es el responsable de retenerlo? Pues directamente el empleador o el patrón. ¿Por qué? Pues porque él es el que dispersa la nómina. O sea que a mí me cobran por trabajar. Te cobran por el producto que tengas de ese trabajo. Es un Ok. impuesto. De hecho, todo el mundo paga impuestos. Cuando tú vas a comprar, ¿qué será? Pues vas al súper y traes tu mandado, tú puedes ver que en tu ticket vas a encontrar el total y luego el total más impuestos, Ujú. perdóname, el apartado de impuestos y luego ya el El total general. subtotal. Perdón, el subtotal. Cuando vas a una tienda que acaba de llegar recientemente al municipio, pues ves que son como 5 o 6 montos diferentes, pero es un tema administrativo de la empresa. Pero al final te quitan el mismo. Así es. Ok. ¿Y cómo se calcula? Mira, ¿Cuánto porcentaje? esto es muy importante porque no hay un monto en específico o una regla general, ¿no? Porque cada persona gana de forma diferente. Entonces, hay una tablita que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde va estableciendo rangos. Es decir, el primer rango, y digo montos muy en general, va de los 0 a los 3,000, 4,000 pesos y luego de los 4,000 a los 8,000, de los 8,000 a los 12, de los 12 en adelante, pues, ¿no? Entonces, dependiendo del supuesto o del rango en el que esté tu salario, pues corresponde al porcentaje que tienes que pagar de dicho impuesto. También hay casos en los que el impuesto se puede exentar, Ujú. pero son aquellas personas que ganan el salario mínimo. Entonces, como va la tablita del 0 a los 3,000, 4,000 pesos, pues en esos supuestos el porcentaje es muy mínimo lo que tienes que pagar y por lo tanto pues no lo ves como una afectación directamente a tu nómina. Y para quitarme este impuesto me tiene que avisar que me lo van a quitar. Sí, claro, o sea, todo lo que te retenga tu empleador o tu patrón,
debe estar previsto en una ley, evidentemente, porque pues, si no, ¿por qué te lo quitan? Nada más porque sí, Ujú. eso es imposible. Y aparte debe venir desglosado en tu talón de nómina. Esto es muy importante, porque si tú recibes tu nómina y nunca revisas qué conceptos te están quitando, pues ahí corrimos en un error, porque puede ser que a lo mejor ni siquiera te corresponde ese impuesto y ya te lo está quitando el empleador o el patrón, y pues tú ni en cuenta, desde que entraste te lo estaban descontando. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación me lo tiene que avisar que me van a quitar? Es Entrando. desde que tú inicias la relación laboral, Ok. así es. Ojo, había ocasiones en las que pues el gobierno federal aportaba o metía un subsidio pues para que este impuesto no se viera tan cargado al trabajador, ¿no? Pero de que lo tenemos que pagar, lo tenemos que pagar, y desde el comienzo de tu relación laboral debe estar previsto que tienes que cumplir con esta contribución. Porque te lo retiene el patrón además, o Ok. sea, ni siquiera te llega y es como que tú lo tienes que regresar, no aplica así. Para el caso de los que somos trabajadores independientes, por ejemplo, cuando yo emito una factura, pues yo tengo que prever cuáles son las deducciones que tengo que hacer sobre mis montos generales. Ujú. Entonces, a partir de ahí, yo, por ejemplo, si estoy obligado a decirle al SAT, oye SAT, pues esto es mi ingreso, esto te voy a pagar por concepto de impuestos y esto es lo que me va a quedar libre. Por eso es muy importante llevar Mm, una muy y buena, correcta contabilidad. sí. Y si yo, por ejemplo, acabo de entrar, tengo, bueno, más bien ya tengo 2 años en la Ajá, empresa, y de repente mi jefe me dice, ¿sabes qué? Te vamos a empezar a quitar el ISPT. ¿Qué ya. hago? Pues primero que nada, hablar con tu patrón. O sea, tratar de entender el por qué antes no y ahora sí. Porque, a ver, puede también caer en el supuesto en el que el patrón diga, a ver, pues ya es mucho el tema de la carga de impuestos, ¿no? Entonces el patrón dice, pues yo los cubro, no tengo ningún problema. Pero dependerá de cada trabajador y de cada patrón, evidentemente. Ujú. Pero si este supuesto en donde el patrón subsidiaba o apoyaba al trabajador pues, para que no lo recibiera de forma directa, ya no es, pues hay que ver qué está pasando con la empresa. Porque Ok. de que está obligado el patrón a cubrirlo, está obligado. Dependerá de él si lo retiene directamente de sus empleados o él, de forma voluntaria, Ujú. pues decide aportarlo pues, del dinero que le corresponde a la empresa. Pero de que lo tiene que pagar, lo tiene que pagar. Y ya sea que lo pague, que me lo quite a mí o lo Sí, de... o que él mismo haga la aportación y que lo pueda estar Y si pagando. yo me niego a decirle, no, yo no quiero pagártelo, Te lo tiene que retener. a esa fuerza, Es que ya si no puedo no, hacer nada. no tienes opción a que no te lo retengan, pues, porque a Ah, ver, ok. si tú no lo pagas, al final de cuentas lo va a tener que pagar él. ¿Por qué? Pues porque está obligado a tener que cumplir con esos pagos fiscales, pues. Si no lo hace o si no te lo retiene, al SAT alguien le tiene que responder y es el trabajador, perdón, y es el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador es quien te dispersa la nómina, ¿sí? Entonces, en esa dispersión de la nómina, él ya tuvo que haber retenido los impuestos que corresponden, porque no solamente es el ISPT, puede ser que te descuenten algunas otras cosas más, y a partir de ahí, pues él reportarlo. Los reportes son mensuales los que tiene que hacer el trabajador. Puede, y hay supuestos en donde te lo dividen en dos, es Ujú. decir, la quincena te descuentan una parte y la otra quincena te descuentan el La restante. otra. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el día del pago, pues no te lo descuenten todo en una sola exhibición. Entonces, también hay que ver cómo se está aplicando. O si, por ejemplo, tuviste alguna actualización en el salario, pues puede ser que ya no encuadres en el primer supuesto de la tablita que te comentaba al principio, sino Ujú. que ahora te vayas a un nivel un poco más arriba y entonces ya te corresponde un impuesto diferente o un porcentaje diferente, perdón. ¿Y qué pasa cuando no, ninguno de los dos lo pagamos? O sea, ni yo, ni él me lo quita, ni él lo paga. Vienen requerimientos. ¿Y en qué consiste esto? Pues es que directamente el SAT tiene la obligación o tiene la facultad de supervisar todas las operaciones. Ah, ok. Entonces es cuando, por ejemplo, no sé si te ha tocado que escuchas de que, oye, pues es que a la empresa le toca auditoría o tiene una Ujú. visita del SAT. Pues ahí es donde el SAT se empieza y revisa absolutamente todo lo que hagas con tu contabilidad. Y si tienes inconsistencias o incurres en alguna ilegalidad, pues hay multas directamente, que esas multas, déjame decirte, no son bastante económicas. Hay bastante, o sea, hay una afectación económica bastante considerable. Lo ideal es cubrirlo, lo Ujú. ideal es tener siempre todo al corriente y en el caso en el que tengas retrasos, pues ponerte siempre Al al día. corriente. ¿Y yo en algún punto puedo reclamar ese dinero que me quitan? Sí, claro, pues todos hacemos declaraciones anuales.
Yo no la he hecho. ¿No has hecho? No. Creo que no es conveniente que lo digas en el podcast. Sí lo he hecho. Pero sí, o sea, a ver, cuando tú presentas tu declaración anual, o sea, tú vienes o el SAT te desglosa cuánto es lo que recibiste, cuánto es lo que pagaste de impuestos y pues tus deducciones, ¿no? O sea, si tuviste gastos complementarios, por ejemplo, pagos escolares o pagos a colegiaturas, gastos médicos, medicamentos, aportaciones al fondo para el retiro, etcétera, ¿no? Todos estos gastos son deducibles. Entonces, si tus ingresos aplican a las deducciones, pues te puede quedar un saldo a favor. Entonces es cuando Ujú. viene el famoso tema de que en marzo o mayo, si no me equivoco, vienen las devoluciones del SAT. Entonces ahí ya cae una granita extra, pero pues depende totalmente de cómo hayas cerrado tu año fiscal. Y si yo, por ejemplo, que yo nunca lo he hecho, Ajá. ¿cómo le puedo hacer para empezar a hacerlo? O sea, ¿qué Mira, necesito? de entrada, pues tener tu acceso al portal del SAT, ¿no? Creo que la verdad es que están muy saturadas las oficinas del SAT y más en estos tiempos, Siempre. pero todo lo puedes hacer a través de internet. O sea, tú vas y tramitas tu firma electrónica, Ujú. es literalmente un sello digital por el cual pues es básicamente tu identificación y a través de esa plataforma o de la plataforma del SAT con tu identificación pues puedes comenzar a hacer tu presentación. Hay muchos tutoriales que el propio SAT pone a disposición de los contribuyentes o dejárselo en mano de los expertos, que son los contadores. Yo la verdad es que prefiero dejarlo en mano de los expertos en la contabilidad y despreocuparme porque solamente a dos personas les tengo miedo, al SAT y a mi mamá. Y pongo a mi mamá en primer lugar. Y si yo nunca he hecho mi declaración, que a mí como persona Ajá. física, ¿qué me puede pasar? Pues mira, de entrada tienes que revisar cuál es el estatus que tienes, ¿no? Porque Ok. pues todas y todos tenemos obligaciones fiscales. Entonces, puedes revisar hasta qué momento tienes la obligación de cumplir o de ponerte al corriente y a partir de ahí pues iniciar con tu proceso de presentación de declaraciones anuales. O hay supuestos también en los que tus declaraciones tienen que ser de forma mensual o bimestral. Yo, por ejemplo, en mi supuesto tengo que hacer declaraciones de forma mensuales y también la anual. Entonces, todo es un escaloncito en donde lo que vas reportando mes con mes debe de ir encuadrando para que lo que reportes al final tenga consistencia con todo lo que ya estuviste reportando en el año. Y si yo, por ejemplo, estoy trabajando aquí en esta empresa, Ajá. ¿qué puedo poner yo para, pues, que me regresen dinero? O sea, Pues ¿qué puedo yo te deducir? diría que metas puros gastos que son deducibles, o sea, cuestiones académicas, Ok. gastos de salud, lo que comentaba Va. ahorita, las aportaciones para el retiro también son deducibles de impuestos. Ah, ok. Entonces, todo eso te ayuda a que tu carga de impuestos de forma anual se pueda aligerar un poquito y que Ajá. ya el SAT tenga esta obligación de devolverte pues lo que te corresponda por el tema de las deducciones, ¿no? Va, muy bien. Y que, regresando un poco a lo de los impuestos, Ajá. ¿qué diferencia hay entre el ISR y el ISP? Es lo mismo, o sea, para efectos Ok. prácticos es lo mismo, solamente que uno aplica para las personas que están directamente con un empleador o en un trabajo formal y el otro es para los trabajadores independientes. Yo, por ejemplo, como trabajador independiente tengo que cubrir ISR. Ujú. Aquí, entendiendo que hay una obligación o una relación de trabajo, pues tienen que cubrir el ISPT. O sea, ¿puedo cubrir los dos? ISR y ISP. Sí, porque, Porque a creo ver, que pues yo tú, los cubro los dos. sí, tú puedes tener la obligación o tú puedes tener un trabajo independiente, ¿no? O sea, tú eres persona física con actividad empresarial y tienes a tus empleados, etcétera, ¿no? O tus propios servicios generan IVA y ISR. Pero además tienes un trabajo formal, entonces en tu trabajo formal te descuentan la productividad o el porcentaje de la productividad de tu trabajo, pero acá la rentabilidad que tienes sobre el mismo. Ok. Entonces, puedes pagar los dos, dependerá también de cada persona, pero de que se puede, se puede. Y de que lo tenemos que pagar, lo tenemos que pagar. Forzosamente, sí. Algo más para finalizar, algunas recomendaciones que tengas Mira, en cuanto al ISR y en cuanto a los aguinaldos, que por favor ya que caiga el sí, aguinaldo, ya por que favor. cargue el aguinaldo, pues ya va a ser quincena, esperemos que se Ojalá. pueda ver reflejado Porque para sí. quienes lo reciben, evidentemente, a quienes no, pues hay que trabajar un poquito más en estas Sí. fechas, pero la recomendación es siempre exijan sus derechos, revisen muy bien todo lo que firman al momento de recibir sus nóminas y en el caso en donde encuentren una inconsistencia o algún error,
detéctenlo, señálenlo y llévenlo hasta la última instancia con tal de que no les genere un problema. Esas serían las Ok. recomendaciones. ¿Y en cuanto al aguinaldo? Y en cuanto al aguinaldo, exíjanlo también. O sea, Sí. no hay opción para que no les den su aguinaldo. Si ustedes tuvieron un pacto de adelántame una parte y lo que me resta me lo das cuando me lo tengas que dar, no dejen que pase de la fecha límite para que se los puedan entregar. Y esto es otro muy importante. Son 15 días de aguinaldo nada más. Ok. No son 30 días, ni 60 días, ni 45 días. Son 15 días como base. Sí. Sí, no hay de que, oye, pues ya es mi segundo año, pues ahora cuántos me tocan. No, no hay una tablita que me diga, este año me tocan 20 No, días. no. Son 15 días como mínimo los que te tienen que estar cubriendo. Y si me quieren dar de más, pues ya. No, Qué, claro, pues qué es que bueno. ay, no vas a ponerte a reclamar No. porque te van a dar 90 días de aguinaldo cuando pues dice 15. No, no, no. O sea, el mínimo siguen siendo los 15 días, ¿no? Ahorita, por ejemplo, habría una iniciativa en donde se busca ampliar de los 15 a los 30 días, pero pues la iniciativa no ha prosperado, o sea, Ok. sigue estando todavía en discusión y hasta que no entre en vigor esa ley o esa Ujú. reforma, siguen siendo los 15 días. Y si me dan 12 días. No, ahí ya incurriste en una inconsistencia, entonces hay que revisar bien el cálculo, hay que Ajá. exigir que te hagan una revisión directamente del cálculo y encontrar el por qué estás cayendo en el supuesto de los 12 días, ¿no? Porque puede Ujú. ser que tú iniciaste a trabajar ay, esto es muy importante, tú iniciaste a trabajar en enero, Sí. entonces el bendito mes de prueba, ¿no? 3 Entonces, meses que o te 3 meses ponen. de prueba, entonces, pues resulta ser que no, que te dieron ellos de alta hasta el mes de enero, febrero, marzo, entonces de marzo en adelante ellos te empiezan a considerar el porcentaje del aguinaldo. O sea que los primeros 3 los regalé. Pues no lo regalaste necesariamente porque te pagaban, Sí. pero pues tu relación contractual, porque tuviste que haber firmado un contrato y aceptar esos términos, te implicaba que tu relación comenzaba desde el mes de marzo. Hay supuestos en donde no, o sea, es que también depende mucho de la relación con la empresa, pues. Entonces, si la empresa te dice, pues es que desde tu momento en el que iniciaste la prueba hasta que ya firmaste tu contrato, pues desde ese momento nosotros seguimos válida la relación. Entonces, a partir de ahí te contamos el año. Pero hay supuestos en donde no. Los 3 meses son de prueba y no eres parte de la planilla del personal. De hecho, esos primeros 3 meses me he encontrado supuestos en donde no los dan de alta en el reloj checador, no tiene la Sí. nómina, etcétera. Pues justamente porque hacen referencia a este mes de prueba. Mm. Pero todo eso debe estar consensado directamente con la persona que busca el empleo o que está aspirando a tal cargo. Ok. O sea, no puede haber supuestos en donde, pues no te lo dije, pero así es. Siempre, siempre, siempre tiene que estar todo muy claro, de forma explícita y si se puede de forma escrita, muchísimo mejor. Y leer bien su contrato también. Sí, No nada más firmar por firmar y ya las tengo letras trabajo. chiquititas, la verdad es que son lo más importante. Sí. Y entenderlo sobre todo, ¿no? Porque puedes leerlo, Sí, no lo entiendes. pero si no lo entiendes y si no lo puedes interpretar de la forma correcta, pues también puedes caer en un error en firmar algo que no estás entendiendo. Y eso es muy importante. Señalen también todas aquellas palabras que no entiendan, porque las personas que estudiamos derecho y que llegamos a ser abogados, pues la verdad es que tendemos a utilizar palabras bastante rimbombantes y cosas por el estilo. Entonces, Muy señala todo, rimbombantes. sí, señala todo lo que no entiendas, que te lo expliquen, si se puede, 20 veces hasta que te quede muy claro. Y cuando ya tengas certeza sobre lo que vas a firmar, ahora sí, estampa tu firma. Ok. Ah, una cosa importante que quería preguntarte, para hacerla saber más o menos cuánto me toca, es sobre los días que trabajo y o sea, lo que me pagan al día o cómo es. Sí, 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 sí. O sea, a ver, tú tienes un sueldo que te pueden estar pagando semanal, quincenal o mensualmente, Ujú. ¿no? Entonces, si tú tienes ya el año transcurrido, son 15 días lo que te toca de aguinaldo. Es decir, tu mes o Ok. tu quincena o tu semana, divídela entre el número de días que contenga. Si son la semana, pues son los 7 7 días. días. Si son la quincena, pues divídelo entre 15. Y a partir de ahí vas sacando tu ingreso diario. Ese Ok. ingreso diario lo multiplicas por 15 y ese es un global de lo que te puede estar tocando de aguinaldo. A eso habría que aplicarle el tema del pago de impuestos y demás si Ujú. corresponde. Ok. Eso sí, revísenlo muy Muy bien bien. con sus contadoras o con sus recursos humanos, porque pues es importante que sepan qué es lo que van a recibir y sobre todo por qué están recibiendo esa cantidad. Ok, muy bien.
Muchas gracias por estar No, aquí. de nada. Dime tus redes sociales para que te puedan encontrar nuestros amigos que nos Ay, están- muchas gracias. En Instagram como Elix Soto, no Ok. tiene complicación, y en Facebook como Rolando Soto. Muy bien, pues hasta aquí llegó el programa de hoy. Recuerden, mi nombre es Giovanna Boone y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Giovanna Boone. Nos vemos a la Muchísimas próxima. gracias. No, Hasta gracias a luego. ti. Hasta luego.